Hay algo profundamente humano en intentar llenar el vacío. Quizás por eso, tanta gente se pierde intentando encontrar sentido en cosas pequeñas, en ruidos olvidados, en sombras proyectadas por una lámpara fría. Este no es un cuento sobre grandes hazañas, ni sobre héroes o villanos. Es una historia sobre un hombre común, un vigilante nocturno, y sobre cómo, en el silencio de la madrugada, descubrió un poder invisible, el de transformar el tedio en mundos enteros. Y antes de que pienses que es solo una narrativa más de superación o escape de la realidad, te pido que te quedes. Porque lo que le sucedió a él puede, de alguna forma, sucederle a cualquiera de nosotros. Y quizás, cuando termines de escuchar, veas tus propias noches oscuras de un modo diferente. Se llamaba Augusto. Nadie lo llamaba así. En el edificio, todos lo conocían solamente como el vigía. El hombre del turno de las sombras. Entraba a las 10 de la noche, salía cuando el sol ya arañaba la cima de los edificios, y raramente intercambiaba más de 2 o 3 palabras con quien fuera. El trabajo era simple, repetitivo, casi anestésico: observar monitores, anotar movimientos, registrar visitas que nunca venían. Un oficio invisible, en un lugar hecho de vidrios y silencios. Pero el tedio, cuando se instala en lo profundo, empieza a hacer preguntas peligrosas. Augusto descubrió eso en una madrugada particularmente larga, cuando el reloj parecía burlarse de él. La rutina lo consumía lentamente, y el sonido del viento golpeando las ventanas era su única compañía. Fue allí, en aquella inmensidad de nada, que algo empezó a moverse, no del lado de afuera, sino dentro de él. Al principio, era apenas un juego. Él miraba las cámaras e imaginaba historias. El hombre que pasaba rápido por el corredor podría ser un agente infiltrado. La mujer que dejaba un archivo olvidado sobre la mesa, quizás escondiera secretos de Estado. Las luces que parpadeaban, un mensaje codificado. Un gesto banal ganaba otro color, un silencio se volvía presagio. Y, poco a poco, Augusto empezó a creer en esas invenciones. No porque fuera ingenuo, sino porque en ellas encontraba algo que la realidad le había negado hacía mucho tiempo: sentido. Había una paz extraña en imaginar lo imposible. Mientras la ciudad dormía, él construía tramas dentro de la propia mente. Inventaba argumentos, dibujaba personajes, creaba dilemas. Y cuanto más imaginaba, más la realidad perdía el peso de ser apenas realidad. Las cámaras se volvieron portales, y los corredores, laberintos de un mundo secreto. Las horas pasaban, por primera vez en años, Augusto no sentía sueño. Sentía vida. La imaginación se volvió el aire que respiraba. Y había algo profundamente humano en eso: transformar lo que oprime en refugio, lo que sofoca en creación. Pero antes de sumergirnos más profundo en esta historia, quizás sea importante decir una verdad que pocos tienen coraje de admitir. A veces, la mente inventa no por vanidad, sino por supervivencia. Cuando la realidad se vuelve demasiado pequeña para caber dentro del dolor, el cerebro encuentra brechas, atajos, refugios. Y lo que llamamos fantasía puede ser, en ciertos casos, una forma silenciosa de resistencia. Augusto no tenía amigos. No porque fuera amargo, sino porque el silencio se había vuelto su idioma. Su vida se resumía a pocas cosas: el turno de la noche, el café frío de la máquina y el cuaderno donde, de vez en cuando, anotaba palabras sueltas, fragmentos de ideas. Nadie sabía eso. Nadie imaginaba que, detrás de aquel uniforme azul marino y de la mirada cansada, existía un universo entero formándose. En aquella época, él aún no sabía que las historias que creaba serían leídas por miles de personas. Que un día, sus palabras saldrían de las sombras para tocar a gente que él jamás conocería. Todo comenzó con un chasquido, una noche en que la soledad pesaba tanto que él necesitó inventar un motivo para continuar despierto. El edificio donde trabajaba era uno de esos edificios corporativos fríos, sin personalidad. Pero, de noche, cuando todos se iban, él cambiaba. Las luces automáticas creaban dibujos en las paredes, las sombras parecían respirar. Y Augusto, sentado delante de las pantallas, sentía que estaba por ser testigo de algo importante, no del lado de afuera, sino dentro de él. Fue en una madrugada lluviosa que todo empezó a transformarse. Mientras observaba una cámara que mostraba el piso 23, percibió una sombra. Una sombra atravesando el corredor, mismo después de que todos los funcionarios se hubieran ido. Él pausó, amplió la imagen, miró con atención. Nada. Quizás una falla en el sistema, quizás apenas el reflejo de un relámpago. Pero, en aquella noche, Augusto decidió que no dejaría pasar. Agarró el cuaderno y escribió:
el hombre del piso 23. A partir de allí, empezó a imaginar quién sería aquella sombra. ¿Un espía? ¿Un funcionario desaparecido? ¿Un fantasma de alguien que nunca salió de allí? A cada página, el misterio crecía, y junto a él crecía algo que Augusto había olvidado sentir: propósito. Al día siguiente, mientras el sol nacía y los carros llenaban las calles, él caminaba hacia casa con la extraña sensación de que algo estaba cambiando. No había sido apenas una noche común. Era como si una ventana se hubiera abierto dentro de él. Y, cuando eso sucede, es imposible volver a vivir como antes. Durante los meses siguientes, el juego se volvió hábito. Las historias se multiplicaban, y el cuaderno, que antes era solo un montón de garabatos, empezó a volverse algo más cohesivo, más vivo. Él no solamente inventaba tramas, él las sentía. Y en cada una de ellas, dejaba un pedazo de sí, una forma de lidiar con la propia ausencia. Hay quien dice que la imaginación es el refugio de los débiles, de los que no soportan la dureza de la realidad. Pero Augusto probaba lo contrario. Él transformaba el vacío en narrativa, la monotonía en arte. Y, en el fondo, eso es todo lo que la creación siempre fue: un intento desesperado de dar forma a lo indecible. La gente lo veía todos los días, siempre el mismo hombre, el mismo semblante. Pero nadie imaginaba que, mientras tomaba su café amargo y observaba monitores, él estaba creando mundos enteros. Y, si alguien le preguntara el por qué, él probablemente no sabría responder. Quizás porque, a veces, el motivo de continuar no es racional. Es apenas el instinto de no desaparecer completamente. Pero es curioso cómo la imaginación, cuando es alimentada por tanto tiempo, empieza a exigir más. Como una llama que pide oxígeno, ella crece, consume, transforma. Augusto empezó a perderse en las historias que creaba. A veces, al ver a alguien en las cámaras, ya no sabía si estaba observando la vida real o un personaje que hubiera inventado. Y esa confusión, al contrario de lo que se podría pensar, no lo asustaba, lo fascinaba. Era allí, entre lo real y lo imaginario, que él se sentía vivo. Usted puede estar preguntándose por qué alguien escogería vivir así, en un mundo inventado. Pero quizás la pregunta correcta sea: ¿por qué no? Cuando la realidad se muestra indiferente, crear es un acto de coraje. Y Augusto, sin saber, empezaba a escribir su propia salvación. Por eso, si usted está escuchando esta historia ahora, lo invito a permanecer hasta el final. Porque lo que comienza como un simple devaneo se volverá algo mucho mayor, un viaje entre el tedio y la trascendencia, entre la mente y el alma. Y, créame, usted va a querer saber cómo termina. Las noches siguientes se volvieron un espejo. Cada vez que Augusto se sentaba delante de las pantallas, era como si viera no solamente el edificio, sino también a sí mismo, reflejado en fragmentos de vidas que no le pertenecían. Las cámaras mostraban corredores limpios, salas vacías, objetos inmóviles, y aún así, él veía movimiento. Creaba tramas invisibles entre las luces que parpadeaban y los ecos que el viento dejaba. Era un director de cine sin público, un contador de historias que hablaba apenas para el propio silencio. Y, de algún modo, eso bastaba. Pero había algo que lo inquietaba. La línea entre lo que era invención y lo que era real empezaba a disolverse. A veces, al llegar al trabajo, tenía la impresión de que las historias escritas en la noche anterior habían dejado marcas físicas, como si los personajes hubieran atravesado las páginas e invadido aquel edificio muerto. Una pluma caída, una silla fuera de lugar, una luz encendida en un piso vacío. Señales pequeñas, casi imperceptibles, pero que lo hacían dudar de la propia percepción. Cierta noche, al rever las grabaciones de seguridad, encontró algo que lo hizo estremecer. En el vídeo, una sombra atravesaba el corredor del piso 23, el mismo que él usaba en su libro. Era una silueta humana, indistinta, moviéndose lentamente en dirección a la cámara hasta desaparecer en la oscuridad. Por un instante, Augusto sintió el corazón latir fuerte. Pausó la imagen. Avanzó. Volvió. Nada. Cuando miró nuevamente, la sombra ya no estaba. ¿Sería un error del sistema? ¿O alguna parte de su imaginación desbordándose hacia la pantalla? La duda lo corroía. Pero en vez de asustarlo, el episodio lo inspiró. Pasó los días siguientes obsesionado por aquella figura. Escribió como un hombre poseído, describiendo la sombra como un agente secreto, alguien que habitaba el límite entre mundos. A cada página, el personaje ganaba más profundidad, más alma. Era un reflejo del mismo, él sabía eso. Un hombre invisible, vagando en silencio,
buscando sentido donde nadie más veía. Los colegas de turno, pocos y distantes, empezaron a notar algo diferente. Augusto parecía siempre distraído, con la mirada distante, como si estuviera en otro lugar. Uno de ellos, un seguridad más viejo llamado Ramiro, llegó a preguntar si estaba todo bien. Augusto respondió apenas con una sonrisa breve y un sí. ¿Cómo explicar que su mente vivía en dos mundos al mismo tiempo? Mientras tanto, el cuaderno se volvía un libro. Un montón de noches, de ideas mezcladas, de devaneos que, poco a poco, ganaban coherencia. Era como si las historias hubieran decidido organizarse solas. Cada personaje, cada frase, parecía guiarlo para algo mayor. Y había algo casi espiritual en ese proceso, como si, al escribir, él estuviera traduciendo algo que venía de un lugar que no pertenecía totalmente a él. Con el pasar de los meses, Augusto empezó a sentir que aquel mundo imaginario no era apenas una fuga. Era una forma de diálogo. La realidad le hablaba en códigos, y él respondía con palabras. El sonido del ascensor se volvía suspenso. El viento, presagio. El parpadear de una luz, un mensaje oculto. Y cuanto más se entregaba a ese juego, más percibía que quizás la locura y la lucidez no fueran opuestos, sino vecinos. A veces, al amanecer, cuando salía del edificio, el aire de la calle parecía pesado. Las personas pasaban apuradas, hablando al celular, con ojos cansados. Nadie se miraba de verdad. Y Augusto pensaba, quizás todos estén huyendo de algo, pero solo algunos tienen coraje de inventar para dónde van. Era eso lo que él hacía, inventaba destinos, creaba razones. Y, de algún modo, eso lo mantenía vivo. Fue en una de esas mañanas que algo inesperado sucedió. Al llegar a casa, exhausto, encontró un billete deslizado por debajo de la puerta. La caligrafía era firme, desconocida. Decía apenas, me gustó el hombre del piso 23. Augusto se quedó inmóvil. El corazón se aceleró. ¿Quién podría haber escrito aquello? Nadie sabía del libro, nadie tenía acceso a lo que él escribía. Por un momento, creyó que fuera una broma. Pero la duda quedó y, con ella, la sensación inquietante de que su imaginación empezaba a ganar vida propia. A partir de ese día, todo cambió. Cada detalle pasó a parecer cargado de significado. Él pasó a dudar de la propia percepción. ¿Habría dejado escapar algo? ¿Alguien lo observaba? ¿O estaba apenas perdiendo el control de la propia sanidad? La mente humana es un laberinto, y Augusto caminaba cada vez más profundo dentro del suyo. Pero el miedo no lo impidió de continuar escribiendo. Por el contrario, la presencia invisible, real o imaginada, se volvió el motor de la historia. Ahora, él no creaba apenas para llenar el vacío, sino para descifrar un enigma. A cada página, tenía la sensación de que se estaba aproximando a una revelación. Las madrugadas se volvieron largas demasiado. Había noches en que él olvidaba de comer, en que el cuerpo temblaba de cansancio y aún así no conseguía parar. El mundo que había creado era vívido demasiado para ser dejado de lado. Cuando cerraba los ojos, veía a los personajes moviéndose, hablando con él, pidiendo para existir. Cierta noche, una de las cámaras del subsuelo empezó a fallar. La pantalla temblaba, chirriaba, hasta que la imagen se estabilizó por un segundo. Y allí estaba él, la sombra, parado delante de la puerta de emergencia. Esta vez, la figura parecía mirar directamente para el ente, como si supiera que estaba siendo observada. Augusto sintió un escalofrío recorrer la espina dorsal. Y entonces, en un gesto casi instintivo, empezó a narrar en voz alta lo que veía, como si estuviera dentro de la propia historia. A partir de allí, el límite se rompió. Él no solamente observaba, él participaba. Hablaba con los personajes, respondía a voces que solo él oía, vivía tramas que quizás nunca hubieran existido. Y, extrañamente, esa pérdida de fronteras le daba paz. La realidad se volvía pequeña demasiado, y el mundo que había inventado era vasto, impredecible, lleno de significado. Cierta madrugada, Ramiro lo encontró parado delante de las pantallas, inmóvil, los ojos fijos en una imagen estática. Cuando lo llamó, Augusto no respondió. Parecía en trance. Después de algunos segundos, se volvió lentamente y preguntó, con voz baja, ¿usted también lo vio? Ramiro no entendió. ¿Quién?, preguntó. Augusto sonrió, una sonrisa frágil, y respondió, el hombre del piso 23. Ramiro se alejó en silencio. Y Augusto, nuevamente solo, rió de sí mismo.
Quizás estuviera mismo enloqueciendo. Pero había algo liberador en esa locura, como si, por primera vez, no necesitara explicarse. Fue en ese periodo que empezó a digitar sus anotaciones en la computadora vieja que tenía en casa. El libro tomaba forma. La historia mezclaba espionaje, misterio y algo más profundo, una búsqueda silenciosa por significado. Él no pensaba en publicar, no pensaba en lectores. Escribía porque necesitaba. Porque cada palabra era una manera de reorganizar el caos. Los días se volvieron apenas intervalos entre las noches. Y, en las pocas horas en que dormía, soñaba con los corredores del edificio. A veces, veía la sombra. Otras veces, veía a sí mismo observando la sombra. Era una espiral sin fin, como si estuviera preso dentro de la propia creación. Pero, en algún punto, algo empezó a cambiar. Las historias que inventaba, antes apenas un refugio, empezaron a mostrarle verdades que él mismo no quería ver. Cada personaje parecía cargar un pedazo de su dolor, cada diálogo una pregunta no respondida. Y él empezó a entender que quizás no estuviera apenas inventando, se estaba revelando. Hay un instante en que toda creación se vuelve confesión. Y Augusto estaba por llegar allí. Pero, antes, necesitaría atravesar el territorio más peligroso de todos, aquel en que la imaginación deja de ser abrigo y empieza a volverse espejo. Y es ahí que la historia realmente comienza. Hay un punto en toda historia en que el protagonista deja de ser apenas personaje y pasa a ser el propio argumento. Augusto llegó a ese punto sin percibir. Las noches se habían vuelto más densas, las horas más largas, y las fronteras de su mente se volvían maleables, como si lo real y lo imaginario estuvieran mezclándose en un solo flujo continuo. Él ya no escribía apenas para distraerse, escribía para sobrevivir. El libro ganaba estructura, capítulos, voces. Las historias que inventaba se volvían cada vez más complejas, y de algún modo, más íntimas. El hombre del piso 23 ya no era apenas una sombra, ahora tenía nombre, pasado, dilemas, remordimientos. Tenía hasta un miedo recurrente, el de ser olvidado. Y, al describir ese miedo, Augusto percibió lo cuanto él mismo temía la misma cosa. Era una madrugada fría cuando, por primera vez, él se dio cuenta de que estaba llorando mientras escribía. Las lágrimas corrían silenciosas, cayendo sobre el teclado. Pero no era tristeza pura, era una especie de alivio. Como si, finalmente, estuviera consiguiendo traducir algo que lo perseguía hacía mucho tiempo. No se trataba apenas de una historia sobre un edificio y una sombra. Era sobre él, sobre el vacío que el trabajo y la soledad habían dejado, sobre la búsqueda silenciosa por algún sentido que lo hiciera continuar. A partir de esa noche, Augusto empezó a escucharse con más atención. Grababa pequeños audios en el celular mientras caminaba por los corredores, describiendo lo que veía como si estuviera narrando para alguien invisible. Hablaba bajo, con una ternura casi infantil. Ahora él está aquí. Espera, observa. Hay algo que quiere decirme, pero aún no sé qué. El tono de voz era calmo, pero había algo allí, una vibración entre el fascinación y el miedo. Y, poco a poco, Augusto empezó a sentir que el hombre del piso 23 era más que una creación. Era un símbolo. Un espejo. Una parte suya que él había dejado olvidada en el fondo del inconsciente, y que ahora, bajo las luces blancas de las cámaras, ganaba forma. En la semana siguiente, algo lo sorprendió. Un nuevo funcionario empezó a trabajar en el edificio, un muchacho de 20 y pocos años llamado Enrique. Era curioso, simpático, y tenía el hábito de conversar mismo cuando el otro no respondía mucho. En las primeras noches, Augusto intentó mantener distancia, pero el joven parecía genuinamente interesado en entender cómo funcionaba el trabajo. Y, de cierta forma, aquel interés lo desconcertaba. Enrique empezó a hacer preguntas simples. ¿Cuántas cámaras había? ¿Hacía cuánto tiempo Augusto trabajaba allí? Si ya había visto algo extraño. Y, sin percibir, Augusto empezó a responder más de lo que debía. Contó sobre la sombra, sobre el piso 23, sobre el libro que estaba escribiendo. Enrique rió, creyendo que era apenas una historia inventada. Pero había algo en su risa que no era burla, era encanto. Él quiso leer. Y, por primera vez, Augusto dudó en mostrar. Durante días, quedó en duda. ¿Qué pasaría si alguien leía? ¿Sus historias dejarían de ser de él? ¿Serían interpretadas como locura? ¿O, quizás, como genialidad? Al fin, cedió. Entregó el cuaderno al muchacho, con el corazón acelerado.
Enrique lo llevó para casa y prometió devolverlo en 2 días. Esos 2 días parecieron una eternidad. Augusto no consiguió concentrarse en nada. El edificio parecía diferente, como si el silencio lo observara. Y, cuando Enrique volvió, había algo nuevo en su mirada, un respeto silencioso, una admiración contenida. Él apenas dijo: «Usted necesita mostrar esto para el mundo». Augusto no respondió. Sintió una mezcla de alegría y miedo. Mostrar significaba abrirse, exponer las propias heridas. Pero, al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Quizás sus historias tuvieran valor. Quizás aquel mundo inventado pudiera tocar otros mundos reales. En los días que se siguieron, Enrique insistió para que él digitara todo, revisara, enviara para editoriales. Augusto reluctaba. No se veía como escritor. Era solo un vigía. Un hombre común que llenaba las madrugadas con fantasía. Pero Enrique no desistía. Decía que había algo raro en sus palabras, una melancolía que parecía hablar con el tiempo. Mientras tanto, el libro crecía, y la línea entre creación y realidad se volvía aún más fina. A veces, Augusto veía la sombra en lugares donde no había cámaras. Reflejos en ventanas, sombras atravesando el corredor, sonidos distantes. Él sabía que podría ser cansancio, pero, en algún nivel, quería creer que era algo más. Porque, si fuera apenas su mente, entonces todo lo que había creado sería una mentira. Y él necesitaba que fuera real. Hubo una noche en que lo inesperado sucedió. El sistema de cámaras se trabó por completo, todas las pantallas parpadeando al mismo tiempo. La energía osciló y, por algunos segundos, el edificio se sumergió en la oscuridad. Augusto se quedó inmóvil, respirando hondo, esperando la luz volver. Cuando las pantallas se reencendieron, una de ellas mostraba algo imposible, él mismo, sentado delante del monitor, siendo observado de otro ángulo. Se congeló. Era una imagen imposible. No había cámara posicionada detrás del escritorio de vigilancia. Y, aún así, allí estaba él, visto de afuera, como si fuera personaje de una historia filmada por otro. La pantalla parpadeó, y la imagen desapareció. Augusto se quedó parado, aturdido. Era un error técnico, sin duda. Pero parte de él no quería esa explicación. Quizás fuera el propio hombre del piso 23 mirando de vuelta. Y esa idea lo erizó de un modo que el raciocinio no podía apagar. En la mañana siguiente, cuando contó a Enrique lo que había visto, el muchacho sonrió y dijo que aquello era el destino dando una señal, el presagio de algo grande. Y, por primera vez, Augusto quiso creer en eso. Decidió terminar el libro. Pasó noches enteras revisando, digitando, puliendo frases. Y cuanto más escribía, más sentía que algo dentro de él se curaba. Como si, al narrar sus propias sombras, ellas perdieran el poder de asombrarlo. Había una frase que se repetía en varias partes del libro, una especie de mantra: lo que es imaginado también es vivido. Para Augusto, eso resumía todo. Las fronteras entre lo que existía y lo que él creaba ya no importaban. Porque, al fin, lo que sentimos es tan real como lo que tocamos. Cuando terminó el último capítulo, sintió un silencio diferente. No el silencio del edificio vacío, sino el silencio que viene después de un largo trayecto. Era paz, pero también miedo. ¿Qué pasaría ahora que la historia estaba completa? Enrique, emocionado, insistió en ayudarlo a enviar el manuscrito a editoriales. Augusto aceptó, casi sin creer. Días después, la respuesta llegó. Una editorial pequeña, independiente, se había interesado. Querían publicar el libro. Y, de repente, el hombre que había pasado años vigilando sombras en las madrugadas vio su nombre impreso en una tapa. El lanzamiento sería discreto, casi simbólico. Augusto no esperaba mucho. Pero, cuando el libro fue lanzado, algo inesperado sucedió. Las personas empezaron a leerlo. Y lo que vieron allí no fue apenas una historia de misterio, sino un retrato de la soledad humana, de la mente que crea para no morir. Los lectores se veían en él, en el hombre del piso 23, en el vigía, en sus confusiones y búsquedas silenciosas. Las críticas fueron gentiles. Decían que el autor tenía una escritura sensible, introspectiva, poética. Que el libro hablaba sobre el poder de la imaginación como resistencia. Augusto, acostumbrado a la invisibilidad, vio su nombre en reseñas y entrevistas. Pero dentro de él, algo permanecía igual. Porque el reconocimiento, aunque dulce, no sustituía el misterio que lo había movido.
Él aún pensaba en la sombra. Aún sentía que algo lo observaba en las madrugadas. Pero, ahora, en vez de miedo, sentía gratitud. Aquella sombra, real o no, le había dado un propósito. Y, en el fondo, él sabía, el hombre del piso 23 nunca fue otro. Siempre había sido el mismo, intentando verse bajo otra luz. Pero la historia, por supuesto, aún no terminó. Porque toda revelación, cuando llega, trae consigo una nueva pregunta. Y la que Augusto estaba por enfrentar sería la más profunda de todas, una que lo obligaría a mirar directamente para el abismo entre quien él era y quien imaginaba ser. Y es ahí que las cosas empiezan a transformarse de verdad. El éxito vino como un susurro. Ninguna explosión, ninguna fama repentina. Apenas una secuencia de pequeñas olas, lectores comentando las redes, críticos mencionando su nombre, mensajes llegando con historias de personas que se reconocieron en las páginas del libro. Augusto leía cada una de ellas con asombro y un cierto malestar. No sabía cómo lidiar con la idea de que algo que naciera de su soledad ahora tocaba otras soledades. Había algo de sagrado en ese tipo de encuentro, algo que lo hacía percibir que, quizás, su sufrimiento hubiera tenido un propósito. Pero, al mismo tiempo, el eco de las voces externas empezó a despertar ruidos dentro de él. Las noches, antes sus cómplices silenciosas, volvieron a pesar. El edificio continuaba lo mismo, corredores largos, cámaras parpadeando, el zumbido de las luces, pero ahora había una diferencia sutil. El misterio había sido contado, publicado, expuesto. Y Augusto sentía como si hubiera arrancado un pedazo de sí mismo y lo hubiera colocado delante del mundo. Un pedazo que ahora no le pertenecía más. Él intentaba seguir el trabajo como antes, pero ya no conseguía. Todo parecía haber perdido el brillo secreto. Aquel vacío que antes lo inspiraba ahora se volvía incómodo. El silencio, que había sido refugio, empezaba a volverse peso. Era como si, al transformar el dolor en literatura, él hubiera también vaciado la propia fuente. Durante semanas, Augusto intentó convencerse de que era apenas una fase. Que el reconocimiento lo había sacado del eje, que necesitaba de tiempo para reencontrarse. Pero había algo más profundo aconteciendo. Se sentía perseguido por una ausencia. El hombre del piso 23, aquel que lo había inspirado, había desaparecido. Ninguna sombra, ninguna señal. El edificio parecía muerto y, de alguna forma, él también. Fue en una de esas noches silenciosas, cuando el tedio volvió a insinuarse, que algo extraño aconteció. Una de las cámaras de la planta baja captó una imagen fuera de lo común. Un hombre parado delante de la portería, inmóvil, mirando directamente para el vidrio oscuro. La calidad era mala, la figura indistinta, pero había algo en el gesto, en la postura, que lo hizo helar. La sombra estaba de vuelta. Augusto se levantó, el cuerpo tenso, los ojos fijos en la pantalla. La sombra parecía esperar. Por un impulso inexplicable, él bajó. El ascensor se deslizaba despacio, y cada piso que pasaba parecía una zambullida más profunda en algo desconocido. Cuando llegó a la planta baja, el corredor estaba vacío. Abrió la puerta de vidrio y miró para afuera. La calle, desierta. El aire frío de la madrugada lo envolvió. Ninguna señal de alguien. Se quedó allí, parado, por largos minutos. Sentía el corazón latir fuerte, pero no de miedo, de expectativa. Era como si estuviera al borde de algo. Algo que no sabía nombrar. Volvió para la sala de vigilancia y revió las imágenes. La sombra estaba allí, sí, pero desaparecía exactamente en el instante en que él abría la puerta. En aquella madrugada, no consiguió más trabajar. Agarró el cuaderno, aquel primero, gastado, y empezó a escribir. Las palabras salían como fiebre. No sabía lo que estaba narrando, quizás una continuación, quizás un desahogo. Escribía sobre lo invisible que observa al hombre, sobre el creador siendo vigilado por su creación, sobre el ciclo que no se cierra. Cuando el día amaneció, Augusto tenía una nueva historia. No sabía si era buena, si hacía sentido, pero sentía algo que no sentía hacía meses, un propósito renaciendo. Entendió, entonces, que la inspiración no nace de la gloria, sino del vacío. Que es en el silencio, en el tedio, en el absurdo de la repetición, que la mente encuentra espacio para inventar. En los días siguientes, empezó a trabajar en un nuevo libro. Diferente del primero, más denso, más sombrío, más confesional. Esta vez, no había misterio externo. Todo acontecía dentro de la cabeza de un hombre que confundía lo real y lo imaginario.
Un hombre que narraba su propia locura como si fuera salvación. Enrique leyó los primeros capítulos y se quedó en silencio por algunos segundos antes de decir, «Está más verdadero». Augusto sonrió. Verdadero era una palabra peligrosa. Porque él ya no sabía lo que eso significaba. A medida que escribía, empezó a notar algo curioso. Las personas que cruzaban su camino, un colega, un repartidor, un transeúnte cualquiera, parecían de alguna forma familiares. Como si ya hubieran aparecido en sus historias. A veces, reconocía gestos, frases, expresiones. Era coincidencia, ciertamente. Pero coincidencia demasiado empieza a aparecer mensaje. En una madrugada lluviosa, mientras observaba las cámaras, una notificación apareció en el monitor, algo que no debería existir en el sistema. Un mensaje digitado en la propia pantalla de vigilancia, en letras blancas sobre el fondo negro. Continúe escribiendo. El corazón de Augusto disparó. Pasó las manos por el teclado, intentó borrar, reinició el sistema. Nada. El mensaje desapareció solo, como si nunca hubiera existido. El río, nervioso. Quizás fuera un error técnico. O quizás no. A partir de aquella noche, pasó a sentir una presencia más nítida. No era miedo, era compañía. Un tipo de energía silenciosa que parecía observarlo mientras escribía. Y, de algún modo, él se sentía amparado por eso. No importaba si era delirio, lo importante era lo que producía dentro de él. El nuevo libro avanzaba, y con él venían sueños intensos. Augusto soñaba con corredores que nunca acababan, puertas que se abrían para lugares que él no reconocía, voces que susurraban su nombre. A veces, despertaba sudando, el corazón acelerado. Pero, aún así, escribía sobre esos sueños. Era como si su mente se hubiera vuelto el propio escenario. Enrique notaba el cansancio. Intentó convencerlo de tomar vacaciones, pero Augusto rechazó. «No puedo parar ahora», decía. «Si yo paro, las voces se callan». El límite entre el creador y la creación se volvía cada vez más tenue. Había noches en que Augusto se veía escribiendo diálogos con el propio hombre del piso 23, ahora completamente consciente de que era una proyección, un espejo. Y, en uno de esos diálogos, escribió una frase que lo hizo estremecer: «Usted no me inventó. Yo siempre estuve aquí. Solo estaba esperando que usted me mirara». Esas palabras lo acompañaron por días. Empezó a preguntarse si, quizás, el hombre del piso 23 fuera más que metáfora. ¿Y si fuera la personificación de todo que él había negado? ¿Su rabia, su soledad, su deseo de ser visto? Quizás, crear fuera apenas la forma más sofisticada de confesar. El libro estaba casi listo cuando Augusto percibió algo inquietante: las fechas. Cada acontecimiento que describiera en los capítulos coincidían con eventos reales, fallas de energía, ruidos en las cámaras, ausencias de funcionarios. Era imposible, pero era hecho. Era como si el libro estuviera escribiendo el propio tiempo, como si lo que él creaba se materializara en el mundo. Cierta madrugada, al revisar un capítulo, oyó un ruido en el piso de arriba. Un sonido de pasos lentos. Agarró la linterna y subió, intentando convencerse de que era apenas el viento. Pero, cuando llegó al piso 23, sintió el aire más frío. El corredor estaba oscuro, y en el fondo de él, por un breve instante, vio una sombra moverse. «¿Quién está ahí?», preguntó, la voz ronca. Ninguna respuesta. Apenas el sonido del ascensor distante, haciendo eco como un suspiro metálico. Dio 2 pasos al frente. El suelo crujía bajo sus pies. Entonces, de repente, la luz parpadeó y la sombra estaba allí, parada, a pocos metros. No era nítida, pero había una forma humana, inmóvil, mirando directamente para él. El tiempo pareció parar. El aire se volvió pesado. Augusto sintió algo dentro de sí romperse, no de miedo, sino de reconocimiento. Porque, en aquel instante, él supo. La sombra tenía sus rasgos, su postura, su silencio. Era él mismo. La sombra desapareció, y el corredor quedó vacío. Pero Augusto comprendió lo que aquello significaba. El hombre del piso 23 siempre había sido él, la parte que él proyectaba en las historias, el eco de la propia mente intentando reconciliarse con lo que había perdido. En aquella noche, bajó de vuelta a la sala de vigilancia y escribió la última frase del nuevo libro: «Quizás la realidad sea apenas la ficción que aún no entendemos». Cuando terminó, no lloró. Apenas miró para las pantallas, una a una, como quien se despide. Sentía una serenidad extraña,
una certeza de que algo se había completado. Y, por primera vez, desligó el sistema antes de que el sol naciera. En los días siguientes, entregó el manuscrito a Enrique y pidió que cuidara de él. Dijo que necesitaba de un tiempo, que iba a desaparecer por unos días, sin dar detalles. Enrique intentó insistir, pero la mirada de Augusto era tranquila demasiado para discutir. Y fue así que el hombre que vigilaba las sombras dejó el edificio. Nadie más lo vio. Nadie supo decir con certeza para dónde él fue. Algunos colegas dijeron que Augusto simplemente no volvió más al trabajo, que su credencial quedó olvidada sobre la mesa, junto con el café frío y el cuaderno gastado. Otros juran que lo vieron algunos días después, caminando por la orilla de la ciudad al amanecer, con una mirada distante, como si estuviera siguiendo una voz que solo él podía oír. Pero, la verdad es que la desaparición de él no fue exactamente una fuga. Fue, quizás, una especie de retorno. Enrique, el amigo más próximo que había tenido, guardó el manuscrito como quien guarda algo sagrado. Dudó por semanas antes de decidir qué hacer. Había algo de misterioso en las últimas páginas, como si Augusto supiera que aquella sería su despedida. El texto terminaba abruptamente, pero con una serenidad extraña, casi profética. La editorial aceptó publicar aún así, diciendo que aquel fin inacabado era lo que volvía el libro aún más poderoso. Cuando el segundo libro fue lanzado, el impacto fue diferente. No era apenas una obra de ficción, era un testamento. Las personas lo leían y tenían la sensación de estar oyendo a alguien confesar secretos que pertenecían a todos. Hablaba sobre el límite entre lo real y lo imaginario, sobre el precio de mirar para dentro de sí mismo hasta el punto en que la lucidez y la locura se tocan. El público reaccionó de forma intensa. Había quien se sintiera confortado, quien se sintiera inquieto, y quien jurara que, después de la lectura, había soñado con los mismos corredores que Augusto describiera. Enrique empezó a recibir mensajes de lectores que decían cosas perturbadoras. Algunos afirmaban haber visto sombras en sus propias casas, otros decían oír el sonido de pasos durante la madrugada. El libro parecía despertar algo. Era como si las palabras de Augusto, nacidas del silencio, hubieran abierto una rendija en algo invisible, un tipo de espejo colectivo donde cada persona se veía, y al mismo tiempo, se perdía. Pero Enrique sabía que la historia no era sobre fantasmas. Era sobre el poder invisible de la imaginación humana. Sobre la capacidad que tenemos de dar forma a lo que no soportamos enfrentar. Augusto había encontrado, en la fantasía, el único camino posible para no ser engullido por la propia soledad. Y, de alguna manera, ese coraje resonaba en todos que lo leían. El tiempo pasó. El libro ganó reconocimiento, premios modestos, y el nombre de Augusto empezó a circular en círculos literarios. Críticos decían que su obra era una metáfora de la condición moderna, el hombre aislado, preso a la rutina, creando mundos internos como forma de no sucumbir a la indiferencia del mundo. Otros lo llamaban de visionario. Pero nadie sabía lo que había acontecido con él. Hasta que, un año después, Enrique recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja mecanografiada, con una frase: no busque entender lo que es real. Apenas elija lo que te mantiene vivo. La firma era de él. Ninguna dirección, ninguna señal. Apenas aquella frase, que parecía hacer eco a todas las palabras que hubiera escrito antes. Enrique guardó la hoja en silencio. Sabía que Augusto aún estaba por ahí, en algún lugar, quizás no físicamente, pero presente en las rendijas entre lo visible y lo imaginado, donde todo lo que es invisible continúa existiendo. Y, de cierta forma, él nunca se fue. Porque la obra de Augusto empezó a crecer, a esparcirse como un susurro entre personas que quizás nunca se encontraran, pero que compartían el mismo sentimiento, la sensación de que, por detrás de cada rutina cansada, hay un universo entero esperando para ser inventado. Hay una escena en su último libro que muchos consideran simbólica: un vigilante que observa las cámaras de un edificio vacío, y de repente, percibe que está siendo filmado también. Es el momento en que entiende que la mirada que busca sentido es la misma que crea el sentido. Esa pasaje se volvió legendaria, citada en conferencias, analizada en artículos, interpretada de todas las formas posibles. Pero pocos percibieron que lo que Augusto quería decir era algo simple, casi infantil, que inventar es una forma de existir. Y es aquí que esta historia encuentra su corazón. Porque lo que ella nos muestra no es la trayectoria de un hombre que enloqueció, sino de alguien que tuvo coraje de perderse para encontrarse. Augusto no huyó de la realidad. Él la reinventó. Hizo del tedio un taller, de la soledad un campo fértil, del silencio un diálogo. Transformó aquello que lo aplastaba en materia viva. Y, al hacer eso,
descubrió que el poder de la mente humana es, al mismo tiempo, un refugio y un riesgo, porque quien se permite soñar demasiado corre el peligro de no querer más despertar. Pero quizás sea ese el verdadero milagro de la resiliencia, continuar creando mismo cuando el mundo parece haber olvidado de usted. Augusto no luchó contra la realidad, él la moldeó con palabras, le dio nuevos contornos, nuevas reglas, y así sobrevivió a ella. Y, si hay algo que su viaje nos enseña, es que no siempre la sanidad está del lado de la verdad. A veces, la salvación vive justamente en aquello que inventamos para no sucumbir. Hay quien busque fuerza en hechos, otros buscan en fe. Augusto buscó en la ficción y encontró algo más sólido que el concreto de los edificios que vigilaba, un propósito. Hoy, sus libros aún son leídos. Hay quien los interprete como metáforas de la depresión, hay quien vea en ellos un retrato del artista solitario, y hay quien simplemente se emocione con la belleza de un hombre común transformando la nada en arte. Y eso es lo que realmente importa. Porque toda vez que alguien lee sus palabras, un poco de aquel universo imaginario vuelve a existir. Y, si usted llegó hasta aquí, quizás perciba que esta historia nunca fue apenas sobre Augusto. Fue, de algún modo, sobre usted también, sobre lo que usted hace con sus vacíos, sobre las historias que inventa para soportar los días, sobre la coraje de creer que lo que nace en la mente puede cambiar la vida real. Porque, al fin de cuentas, el poder invisible de la resiliencia humana está exactamente en eso, en la capacidad de transformar lo que es insoportable en algo bello, lo que es solitario en algo compartido. Augusto nos mostró que la imaginación no es una fuga, es una forma de resistencia silenciosa, un modo de continuar respirando cuando el mundo parece pequeño demasiado. Y, antes de encerrar, hay algo que él mismo habría dicho si pudiera hablar con usted ahora. Si la realidad te lastima, inventa otra. No es mentira, es supervivencia. Entonces, si esta historia te tocó, si te reconociste en algún pedazo de ella, acuérdate de no dejarla morir aquí. Compártela con alguien que necesite oír que aún hay belleza en lo invisible. Comenta lo que sentiste, lo que pensaste, lo que imaginaste. Porque historias solo continúan vivas cuando pasan de una mente para otra. Y, si quieres continuar acompañando historias como esta, te inscribas, quédate por cerca. Aún hay muchas formas de mirar el mundo, y algunas de ellas solo pueden ser vistas cuando las luces se apagan y la imaginación despierta. Y, quién sabe, en alguna madrugada silenciosa, cuando estés solo con tus propios pensamientos, quizás también encuentres tu piso 23, aquel lugar secreto donde lo real y lo imaginario se encuentran, y donde la mente, finalmente, aprende a respirar. Porque, en el fondo, es de eso de lo que todo se trata. No de huir, sino de inventar. No de vencer el tedio, sino de transformarlo en arte. No de encontrar respuestas, sino de continuar creando preguntas. Y, si la vida es hecha de vigilias y vacíos, que cada uno de nosotros aprenda, como Augusto, a mirar para lo oscuro y decir, aquí dentro aún hay luz.